Si está muy alta, puede ser porque tenga un compromiso que me dicen aquí. No, pero voy a grabar ahora que Juan Diego se metió aquí. Un momentico. Recording in progress. Listo. Entonces, cuando un paciente nos llega con la presión alta, no siempre es porque el paciente sea hipertenso. Un paciente puede llegar con la presión elevada porque tiene un problema emocional, ¿sí? Porque ha corrido, porque ha acabado de comer, porque tiene un dolor. Entonces, el paciente que nos llega a urgencias por un dolor abdominal, por un dolor en algún lado, hay que bajar primero el dolor antes de pensar que el paciente es hipertenso. Hay que revisar muchas cosas antes de pensar que la presión está elevada porque es hipertensa. De hecho, en algunos pacientes nos toca controlarlo varios días para ver qué tal esa presión, si es elevada o no, porque además hay algo que llamamos hipertensión de bata blanca. O sea que el paciente se le altera la presión con solo ir al médico, con solo ver el médico o la enfermera. Bueno, y si nos da la presión muy bajita, puede ser que esté bajita porque no la sabemos o porque tiene un compromiso en el sistema, un compromiso en que no hay líquido, o sea, el paciente está deshidratado o el paciente está sangrando, si el paciente acaba de llegar de un accidente, está la presión muy bajita cuando debería estar alta, ¿no? Si está asustado por un accidente automovilístico, por el shock que le produjo el accidente, y en vez de estar alta está bajita, hay que pensar que de pronto esté sangrando o que el corazón no está bombeando bien, no tiene fuerza para inyectar y el problema es el corazón. Todos esos parámetros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es tomar la presión arterial bien? Primero debemos conocer que la toma de la presión arterial tiene 5 ruidos, no tiene 2 ruidos como generalmente los que no saben tomar la presión arterial piensan esto, piensan que solo hay 2 ruidos. Hay un primer ruido que corresponde a la presión sistólica. Es un ruido un poco tenue, de bajo tono, que generalmente si no hemos tomado la presión arterial palpatoria primero, a veces no lo tenemos en cuenta como presión sistólica o no lo escuchamos. O sea, la presión sistólica es el primer ruido y el último ruido, cuando han desaparecido completamente todos los ruidos, es la presión diastólica. Entonces, los ruidos de Korokov tienen un primer ruido, que es el sistólico, luego viene una atenuación de ese ruido que casi no se escucha o hay un vacío auscultatorio, no hay nada, no hay un ruido, y luego un ruido muy fuerte que es el que no sabe tomar la presión arterial, piensa que ese ruido muy fuerte es el primer ruido y es el tercero. Por eso muchas veces podemos decir que el paciente tiene 120 de presión sistólica cuando en realidad puede tener 140, 130. Luego empieza a disminuir los ruidos, o sea, primer ruido es tenue, luego un vacío auscultatorio, luego un ruido muy intenso, luego empieza a disminuir ese ruido, ese es el cuarto ruido, y luego desaparece. Cuando desaparece, esa es la diastólica.
Entonces, ¿cómo debemos medir la presión? Primero, medirlo en ambos brazos. Antes de medirla, tenemos que preguntarle al paciente si ha descansado más de media hora, si lo vamos a hacer en la consulta externa, que no haya comido, que no haya fumado, que no haya tomado té, que no tenga ganas de ir al baño. A todos los pacientes que ustedes les vayan a tomar en el San Juan le dice, tienen ganas de ir al baño, entonces mejor vaya al baño antes de tomarle la presión. El brazalete tiene que estar bien puesto, corresponder al brazalete para el brazo del paciente. No podemos poner un brazalete que va a ser para un niño en un adulto, ni en un niño lo del de un adulto. Que quede presionado, que quede a 2 o 3 centímetros arriba del pliegue del codo. Y la posición del brazo que tiene que quedar a la altura del corazón. No puede quedar abajo porque nos va a dar una presión más alta o arriba porque nos va a dar menos. Tiene que ser a la altura del corazón. O sea que el paciente lo ideal es que esté descansando su brazo en una mesa o en algún sitio y yo mantener el médico que está tomando, mantener el brazo a la altura del corazón. Se hace primero la presión arterial palpatoria, como ya mencioné. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Subimos, cogemos, ponemos el brazalete, cogemos el pulso, puede ser el braquial o el pulso radial, y empezamos a subir a inflar el brazalete, y cuando desaparezca como estamos inflándolo rápidamente, desapareció. Si desapareció, lo inflo un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio más, y lo empiezo a soltar. Cuando reaparezca el pulso, esa es la presión arterial palpatoria. Digamos, si la presión arterial palpatoria nos dio 130, tenemos que inflarlo 30, ahora lo desinflamos completamente y tenemos que inflar desinflarlo completamente. Ahora sí ponemos el fonendo en el área braquial, inflamos el brazalete 30 milímetros de mercurio arriba de esa palpatoria, o sea, que si la palpatoria es 130, lo tenemos que inflar 160. ¿Para qué nos sirve tener palpatoria primero? Para saber a dónde voy a inflar, porque a veces lo inflo hasta 240 y le produzco dolor al paciente y solo producirle ese dolor me va a dar alterada la presión arterial. Entonces lo inflo 30 milímetros de mercurio más y empiezo a descender lentamente el manguito, lentamente. Y cuando aparece ese primer ruido de Korokov o Korakov, esa es la sistólica, que generalmente debe dar más de la palpatoria o igual, pero no menos. Si me dio menos, caí en el vacío auscultatorio y estoy tomando como presión sistólica el tercer ruido y no el primero. Más o menos 130 y la presión arterial auscultatoria 140-90. Sería como lo que generalmente ocurre, que de un poquito más de la palpatoria, 110 o 20 o igual, pero no menos nunca. La posición que se debe tomar es el sentado. Yo siempre les he dicho desde la clase pasada que yo debo tomar los pulsos, mirar si los pulsos son simétricos en ambos brazos de mi paciente, si son rítmicos, si tienen buena amplitud igual en ambos brazos y empezar a tomar la presión en un brazo. Lo debo tomar en posición sentado o acostado,
dependiendo si el paciente está en la camilla o en la cama, acostado en el hospital, sentado en un consultorio. Y después volverlo a poner cuando se pare. O sea, sin quitarle el brazalete, ya habiendo hecho palpatoria y auscultatoria sentado, como ya sé la palpatoria, no tengo que volverla a hacer de pie. Espero unos 3 a 5 minutos que el paciente esté de pie, preguntándolo si siente algún mareo, si siente borrosidad en las vistas, si siente algo, un cansancio o algo. Y después empezar a inflar el manguito y hacer la presión arterial auscultatoria de pie. Bueno, como ya mencionaba, pues... Profe, ¿sí? ¿para la auscultatoria se le pide que se vuelva a sentar después de haber estado parado? No, se deja de pie, se toma de Ya. pie. Vale. Y mirar, ¿qué pasa cuando nos paramos? Cuando nos paramos, acción de la gravedad, la sangre debería ir hacia abajo, ¿cierto? O sea, caería la presión arterial. Pero eso no ocurre porque actúa el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo manda de que haya una vasoconstricción y la sangre no se caiga y se mantenga en el cuerpo. A veces incluso esa vasoconstricción hace que sea un poquito más alta de pie que sentado. Pero si la presión arterial de pie cae más de 20 milímetros de mercurio, tanto sistólico como diastólico, llamamos a eso hipotensión ortostática. Y hay que mirar si es que el paciente o tiene un compromiso del sistema nervioso autónomo. Ojo con esto, los abuelos con los años, el sistema nervioso autónomo se vuelve más lento, ¿no? Y por eso hay que siempre una persona de edad tomarle la presión arterial sentado y de pie. Porque ¿a quién voy a tratar? Al que está de pie. El paciente está de pie todo el tiempo, más la mayoría de su tiempo, no sentado. Entonces, ¿qué tal que le produzca esa hipotensión acelerada y cuando se pone de pie, hipoperfundo el cerebro? Igual también cuando el paciente tenga diabetes mellitus, que tiene compromiso del sistema nervioso autónomo, y todo paciente que tenga un problema neurológico, hay que tomar la presión sentado y de pie. En realidad, ojalá a todo el mundo, pero al menos en esos casos. Entonces, como vimos la clase pasada, hablamos de el análisis, hablamos de la historia clínica, donde había unos datos de identificación y unos antecedentes. Entonces analizamos esos datos de identificación y antecedentes. Por ejemplo, nos llega un paciente entre 40 y 55 años que tiene antecedentes familiares de hipertensión, ¿cierto? Y nos viene en esta ocasión porque está teniendo un dolor de cabeza tipo abotagamiento, como dicen. No es muy fuerte, pero sí es fastidioso y es continuo, que al principio cede es una cefalea global, es una cefalea que no es expansiva, que no es presionante, que no es pulsátil, aunque a veces puede ser pulsátil, y no le genera tínitos ni acúfenos, no se acompaña de fiebre o escalofrío, no es una cefalea muy intensa. Y a veces refiere cansancio al caminar. Sería como la revisión por sistemas de ese paciente, se nota que se siente cansado más que antes, algo que no le pasaba antes. Entonces decide acudir al médico.
al examen físico no se encuentran datos mayores, es un paciente que aparenta la cronológica, no se ve crónica ni agudamente enfermo, ligeramente preocupado, no tiene signos de enfermedad crónica o aguda, y el único dato importante al examen físico es que las presiones arteriales están en 150/95, tanto sentado como de pie. Entonces, ¿cuál serían los problemas del paciente? Por ejemplo, para ustedes, preguntar, ¿cuáles serían los problemas del paciente? Porque eso sería como el orden en que yo voy mirando y anotando el análisis. En el análisis no tengo que colocar todos los datos del paciente, simplemente aquel que es relevante. La enfermedad actual sí tengo que describir esa cronología y los datos importantes que acompañan esa cronología. Y me tengo que empezar a pensar dónde está el problema del paciente. Luego en el examen físico pienso que tiene un problema cardiovascular o un problema neurológico y hago una revisión por sistemas neurológicos y no encuentro nada, pero en cambio sí encuentro el cansancio, la astenia, la dinamia, la fatiga. Y al examen físico el único hallazgo es que está la presión ligeramente elevada, hasta 150/95. Entonces tengo que empezar a analizar en el paciente cuáles son los problemas. El principal problema por el que acude el paciente es cefalea. Es una cefalea crónica que no es muy intensa, global, y que se acompaña de cansancio, o sea, de astenia, dinamia y fatiga. En general tienen los 3 síntomas. Entonces, esto me llega a preguntar cuáles son los diagnósticos semiológicos de este paciente. ¿Sí? Esa es como la manera en que voy a hacer el análisis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, el análisis se escribe también en la historia clínica, ¿cierto? Sí, pero después de hacer examen físico. Por ahora, bueno, entonces llevamos el examen físico, la inspección general del paciente y los datos de signos vitales. Ahora vamos a pasar al examen de cabeza y cuello. Como ocurre en este paciente, pues habría que hacer un buen examen de cabeza y cuello para poder llegar a más conclusiones sobre el problema del paciente. Después arrancamos un poquito con el examen de respiratorio, pero por ahora vamos a pasar al examen de cabeza y cuello. ¿Alguna pregunta hasta acá? Qué pena, Jason Ortiz presente. Jason, al final vuelvo y tomo los que hayan ingresado tarde para que quede el retraso. Bueno, ya